Me echó agua helada y me gritó, mendigo, sin saber que gano $50,000 al mes. No se esperaba lo que vino después. Mi suegra siempre fue una mujer difícil. De esas que necesitan sentir que tienen el control, aunque lo disimulen con sonrisas falsas y comentarios pasivo-agresivos. Durante años toleré su actitud por amor a Clara, mi esposa. Pensé que eventualmente cambiaría. Pensé que si me mostraba respetuoso, educado, discreto, terminaría aceptándome. Pero me equivoqué. Lo de ese sábado no fue un malentendido. Fue un ataque directo, despiadado, y tan absurdo que todavía no sé si reír o agradecer que haya pasado. No le dije cuánto ganaba porque nunca sentí que tuviera que hacerlo. Mi trabajo no es convencional. Tengo una empresa de consultoría digital enfocada en clientes de alto perfil. Trabajo desde casa, desde cafés, desde donde se me dé la gana, y sí, gano $50,000 al mes. Pero eso no es algo que yo publique en redes o mencione en conversaciones de sobremesa. Me visto con ropa sencilla, manejo un sedán discreto y no alardeo. No me interesa la ostentación. Pero para mi suegra, eso no es humildad, es miseria. Clara me pidió hace 2 semanas que fuéramos a visitarla. Marta, su madre, llevaba meses sin hablarnos. Supuestamente quería reencontrarse con su hija. Me pareció raro. Ella jamás dio señales de querer limar asperezas, pero accedí. Por Clara. Ella tenía la esperanza ingenua de que su madre, por fin, nos vería como una pareja feliz. ¡Qué ironía! Llegamos a su casa ese sábado por la tarde. Llevé una botella de vino, flores y una sonrisa de esas que uno pone como armadura. Marta abrió la puerta con cara de funeral. Ni un hola, ni un abrazo. Apenas un pásenle. Desde el primer momento, supe que algo estaba fuera de lugar. La mesa estaba puesta para 3, pero solo había comida para 2. Cuando pregunté si esperaba a alguien más, soltó, pensé que solo venías tú, Clara. No sabía que traías carga extra. Quise creer que era una broma. Una pésima, claro. Clara me tomó la mano por debajo de la mesa y me pidió con los ojos que no reaccionara. Así lo hice. Aguanté. Durante la comida, Marta se dedicó a hacer preguntas con doble filo. ¿Todavía sin trabajo, Santiago? ¿Y esa empresa tuya, existe de verdad o es otro de esos proyectos imaginarios? Respondí con calma. Dije que la empresa seguía creciendo, que tenía buenos clientes. Ella bufaba y cambiaba de tema. Insistió en que los hombres de verdad no trabajan desde casa. Que eso era para flojos. Que necesitaba un trabajo real. Yo no dije ni una palabra más. Miré mi plato. Pensé en levantarme, pero sabía que eso sería darle el gusto. Clara estaba furiosa, pero también paralizada. Su madre siempre había tenido esa capacidad de manipular el ambiente, de hacer sentir a todos como si fueran culpables de su infelicidad. Y entonces pasó lo inesperado. Marta se levantó de golpe, sin decir nada, y desapareció por el pasillo. Clara y yo nos miramos confundidos. Pensamos que iría al baño. Pero no. Escuchamos el sonido de agua llenando algo. Y segundos después, volvió a aparecer con un balde en las manos. Ya estoy harta, dijo, con los ojos encendidos. Estoy harta de ver cómo te aprovechas de mi hija. De ver cómo vienes a esta casa como si fueras parte de algo que no mereces. Yo no me moví. No creí que se atreviera. Los mendigos que no pueden trabajar deberían irse y no volver a aparecer nunca más. Y me arrojó todo el contenido del balde encima. El agua estaba tan fría que por un segundo perdí el aliento. Me empapó desde el cuello hasta los zapatos. La camisa se me pegó al pecho. Clara gritó, «¿Estás loca?» Pero Marta no se inmutó. Se quedó ahí, con el balde vacío en la mano, jadeando como si acabara de ganar una pelea. Yo me levanté despacio. No dije nada. Caminé hacia la puerta sin mirar atrás. Clara corrió tras de mí, llorando. Cerré la puerta del auto sin apuro. Encendí el motor. El silencio era tan denso que dolía. Clara, aún temblando, me miró. «¿Qué vas a hacer?» La miré a los ojos. Y con la voz más serena que tenía, le dije. «Voy a darle exactamente lo que se merece». No dije una palabra en todo el camino de regreso. Solo manejé. El agua todavía me escurría por el cuello, pero lo que me calaba más hondo no era la ropa mojada, era la sensación de haber tocado fondo con alguien que no merecía ni mi silencio.
Clara iba a mi lado, con el rostro desencajado. Le temblaban las manos. Varias veces intentó hablar, pero las palabras no le salían. Yo tampoco le exigí nada. Lo necesitaba procesar. Esa noche dormimos en silencio. No por falta de amor. Fue más bien una tregua entre lo que se había roto y lo que estaba por redefinirse. A la mañana siguiente, me desperté temprano. Hice café. Me senté en el escritorio de casa. Abrí la laptop. Me conecté a una reunión con un cliente de Singapur, luego con uno de Canadá. Cerré un trato por $18,000 en una hora. Mandé 2 propuestas más antes del mediodía. Cuando Clara se levantó, me encontró con la laptop en una mano y un informe de rentabilidad en la otra. ¿Estás bien?, preguntó. Mejor que nunca, respondí. Hoy quiero hacer algo. ¿Qué? Levanté la mirada y le sonreí con calma. No con rencor. Con determinación. Voy a enseñarle a tu madre lo que realmente vale un silencio bien usado. Ella me miró con miedo. Pensó que iba a vengarme, que iba a exponerla o hacerle daño. Pero yo ya no quería gritar. Quería mostrarle algo que pesara más que 1000 insultos. Ese lunes pedí una cita con un agente inmobiliario. El viernes siguiente compré una propiedad. Al contado. Una casa de 2 plantas en el mismo barrio de Marta. Con jardín, pileta, y una entrada como de revista. No le conté nada a nadie, ni siquiera a Clara. Firmé los papeles en silencio. Transferí desde una de mis cuentas que ella jamás había visto. Mi empresa no solo me generaba ingresos, sino que tenía inversiones que había mantenido bajo perfil, precisamente porque no me interesaba presumir. Esa misma semana contraté a una diseñadora de interiores. No para humillar a nadie, sino para convertir esa casa en un espacio funcional, hermoso y, sobre todo, simbólico. Porque era momento de establecer algo más grande que una respuesta emocional. Era momento de demostrar que los mendigos no siempre llevan ropa sucia, a veces, llevan prejuicios en la lengua. Clara no entendía qué estaba haciendo. Pero confió. No me preguntó. Pasaron 3 semanas. Y entonces, la casualidad, o el destino, hizo su jugada. Un domingo cualquiera, salimos a caminar. Tomados de la mano, tranquilos, como si nada hubiera pasado. Marta venía por la misma vereda, con su amiga del club de lectura. Vestida como siempre, con su aire de superioridad mal administrada. Al vernos, parpadeó confundida. No entendía por qué no estábamos destruidos, porque no había remordimiento en nuestros rostros. Entonces, justo detrás de nosotros, vio la casa nueva. La mía. Con el cartel de propiedad vendida, recién retirado y el portón abierto, revelando el auto eléctrico que había estacionado esa mañana. No el sedán que usaba a diario. Uno más elegante. El que usaba para ocasiones. ¿Y esa casa de quién es?, preguntó su amiga, con tono admirado. Yo me giré lentamente. La miré de frente. Mía, respondí con una sonrisa tranquila. Me mudé la semana pasada. Me queda cerca del trabajo. Aunque trabajo desde casa, claro. La cara de Marta se transformó. Quiso decir algo, pero no pudo. Su boca se abrió un poco, pero ninguna palabra salió. Su amiga soltó una risa nerviosa. Vaya. Y pensar que tú decías que no tenía oficio. Clara bajó la mirada, avergonzada por su madre. Pero yo no. Yo la mantuve firme. ¿Sabes qué es lo más gracioso, Marta?, dije, sin levantar la voz. Agradezco cada palabra tuya ese día. Cada gota de agua. Me ayudaron a entender que no todos los insultos son personales. Algunos solo reflejan la pobreza de espíritu. Y me di la vuelta. Entramos a casa. Cerré la puerta detrás nuestro. Y esa noche, brindamos por el futuro. Y sí, todavía falta lo mejor. Pensé que después de aquel cruce en la vereda no volvería a saber de Marta por un buen tiempo. Estaba convencido de que su orgullo herido la mantendría lejos. Pero me equivoqué. Lo que no preví fue que, detrás de esa fachada altiva, había una urgencia que no podía ocultar por mucho. Pasaron apenas 2 semanas cuando Clara me dijo algo inesperado mientras desayunábamos. Mi mamá quiere hablar contigo. La miré en silencio, dejando la taza sobre la mesa. ¿Para qué? No lo dijo. Solo pidió venir y que estés. Respiré hondo.
No porque temiera el encuentro, sino porque ya intuía que no era por cortesía. Marta no venía a pedir perdón. Venía por algo más tangible. Algo que doliera más que el agua fría, la necesidad. Acordamos que viniera un sábado. Clara insistió en recibirla en la nueva casa. Quería, tal vez, una escena de redención. Pero yo no tenía intenciones de actuar. Solo de observar. A las 11 en punto sonó el timbre. Marta estaba ahí, con un blazer que ya no disimulaba el desgaste y una bolsa con facturas que seguramente no había comprado ella. Su expresión era tensa. Como alguien que necesita ayuda, pero aún no puede admitirlo. Entró sin saludar demasiado. Observó el lugar con una mezcla de envidia y negación. Se sentó en el sofá como si le costara aceptar que era cómodo. Clara sirvió té. Yo me quedé en silencio. Esperando. Santiago, comenzó Marta, sin rodeos. Quiero disculparme. No lo esperaba. Y no me moví ni un centímetro. Ese día, no estuve bien. Fue una reacción desproporcionada. Me dejé llevar por una idea equivocada. La miré. No con odio. Con paciencia. ¿Y qué idea era esa? Pensé que no eras lo suficientemente bueno para Clara. Que no tenías cómo mantener una familia. Asentí. ¿Y ahora qué pensás? Tragó saliva. Que me equivoqué. Hubo un silencio incómodo. Clara no dijo nada. Parecía flotar entre la tensión y la esperanza. Y entonces, lo soltó. La verdad, es que estoy en una situación complicada. Estoy por perder la casa. Y no tengo a quién acudir. El banco me dio una última prórroga, pero no llegó. Pensé que, tal vez vos podrías ayudarme. Un préstamo, algo. Ahí estaba. La verdadera razón. Por un instante, me invadió una mezcla de emociones. Ira. Asombro. Pero también una claridad que pocas veces había sentido. No me sorprendía que viniera a pedirme dinero. Me sorprendía que lo hiciera tan pronto. Que la caída fuera tan rápida. Levanté la mirada. ¿Querés que te preste dinero? Sí, respondió. Te lo devolveré. Solo necesito un poco de aire. No lo necesitaste cuando me llamaste mendigo y me echaste a la calle mojado, ¿verdad? Cerró los ojos. Sabía que esa frase iba a llegar. No esperaba esto de vos, Santiago. Pensé que... ¿Qué iba a ser el mismo vago que podías manipular? Ella no respondió. Clara tomó mi mano. ¿Sabes qué, Marta? Dije, con voz calmada. No te voy a dar el préstamo. Se quedó helada. Sus ojos se abrieron como platos. Pero te voy a dar algo más útil, una respuesta. Me levanté y fui hasta el escritorio. Volví con un sobre y lo dejé sobre la mesa frente a ella. Ahí tenés los datos de una asesora financiera excelente. También una copia del curso que di el mes pasado sobre planificación económica. Gratuito. Esas herramientas te pueden ayudar más que cualquier préstamo. Porque si no aprendes lo que te trajo hasta acá, vas a volver a caer. Y la próxima vez, tal vez no tengas ni la dignidad de pedirlo de frente. Marta no dijo nada. Tomó el sobre con manos temblorosas. Miró a Clara, como buscando una alianza. Pero Clara no habló. Gracias, supongo, murmuró. Se levantó. Y se fue. Sin mirar atrás. Esa noche, Clara me abrazó y me dijo algo que no voy a olvidar. Hiciste más por ella que nadie en su vida. Porque fuiste justo. Y ahí supe que algo más profundo había cambiado. No solo en ella. En mí también. Porque cuando alguien te llama, mendigo, sin saber lo que vales, lo que realmente define quién sos, es cómo respondes. Pero esto aún no termina. Lo que Marta hizo después, cuando creyó que yo ya no podía tocarla, fue lo que de verdad selló su destino. Pasaron unas semanas desde que Marta vino a pedirme ayuda. Pensé que había entendido el mensaje. Que tal vez, por una vez en su vida, iba a tomar responsabilidad por sus decisiones. Pero no. Resulta que cuando alguien vive demasiado tiempo creyendo que el mundo le debe algo, cualquier límite saludable se convierte, en su mente, en una traición personal. La siguiente señal de alarma vino por una llamada de Clara. Estaba en mi oficina cuando me entró el mensaje. Mi mamá está hablando mal de vos en el club. Dice que la echaste a la calle, que te burlaste de ella y que ahora usas tu dinero para humillarla.
Le pedí que no respondiera nada aún. Que me diera tiempo. Quería entender bien lo que estaba pasando. En los días siguientes, me empezaron a llegar comentarios indirectos de conocidos del vecindario. Che, ¿es cierto que no querés ayudar a tu suegra y que te jactas de tener plata mientras ella pierde la casa? O dicen que te agrandaste desde que te mudaste. Al principio me reí. Pensé que eran habladurías pasajeras. Pero la cosa escaló. Marta no solo estaba ensuciando mi nombre, había hecho algo más serio, se había reunido con una periodista local para armar una nota sobre cómo la riqueza corrompe los valores familiares. Y en esa nota, sin nombrarme, contaba una historia sospechosamente parecida a la nuestra, donde un yerno, enriquecido de forma misteriosa, dejaba en la calle a su suegra enferma. Cuando Clara lo leyó, se quebró. Esto es demasiado, dijo. Yo asentí. Era hora de actuar, pero no con venganza. Con evidencia. Abrí una carpeta que había empezado el día que Marta me echó con agua fría. Era un archivo personal que titulé, por si algún día olvida cómo empezó todo. Tenía copias de mensajes suyos, transcripciones de los comentarios que hizo en aquella cena, e incluso una grabación, gracias a una cámara de seguridad en mi auto, donde gritaba, mendigo inútil, no vuelvas nunca más, el día que me echó. Contacté al mismo medio que publicó su historia. Le ofrecí a la periodista una entrevista, pero sin nombres, sin escándalos. Solo dije, quiero contar el otro lado de esa historia que publicaron, desde la voz del hombre al que llaman, el yerno arrogante. Sin insultos. Solo hechos. Ella aceptó. La nota salió a los 3 días. Se volvió viral. No porque fuera escandalosa, sino porque era serena, detallada, y brutalmente clara. Hablaba sobre prejuicio, sobre cómo juzgar por apariencias, y sobre cómo la verdadera pobreza a veces no tiene que ver con el dinero. Hablé de cómo la dignidad no se mide en trajes caros, sino en cómo tratas a los demás cuando pensás que no pueden devolverte nada. No la nombré. No la expuse. Pero todo el mundo supo de quién se trataba. En el barrio, la reacción fue inmediata. Gente que antes le sonreía en el supermercado empezó a evitarla. Sus amigas del club dejaron de invitarla. Algunos incluso le dijeron en la cara, ahora entiendo por qué tu hija no te hablaba tanto. Marta intentó llamarme. 1, 2, 3 veces. No respondí. No porque me creyera superior. Sino porque ya no tenía nada que decirle. Un día, Clara recibió un correo, era una carta escrita a mano por su madre. Le pedía que al menos ella volviera a visitarla. Que entendiera que todo lo hizo porque tenía miedo de ser olvidada. Que cuando me echó, en el fondo, estaba enojada consigo misma por no haber logrado nada en su propia vida. Clara lloró. Pero no fue a verla. No por rencor. Sino porque entendió algo que le costó años aceptar, el amor no siempre es razón suficiente para quedarse donde te hacen daño. Esa noche, me abrazó fuerte y me dijo. Gracias por no responder con odio. Por no rebajarte. Le sonreí. El respeto que no me dio ella, me lo di yo mismo. Pero esta historia todavía tiene un giro más. Porque cuando pensás que una persona ha tocado fondo, a veces, encuentra una pala. Y sí, Marta cavó un hoyo del que ya no pudo salir sola. Porque la dignidad que tanto despreciaba, fue lo único que le terminó faltando cuando realmente la necesitaba. Después de que su versión de los hechos se desmoronó, Marta desapareció un tiempo. Nadie la veía en el club, ni en la iglesia, ni en la verdulería donde solía hablar de los valores perdidos de los jóvenes de hoy. El vecindario ya no la saludaba con la misma simpatía, y las pocas personas que le quedaban cerca preferían evitarla. La carta que le escribió a Clara fue su último intento de parecer humana. Pero no estaba lista para cambiar. No de verdad. Y lo supimos cuando intentó hacer lo impensable. Un mes después del artículo, recibí una notificación legal. Marta estaba demandándome. ¿El motivo? Daño moral, difamación, perjuicio público y psicológico. A pesar de que jamás mencioné su nombre en ningún medio, a pesar de que no revelé ni un solo dato personal, alegaba que el impacto social había sido tan grande que ya no podía salir a la calle sin ser objeto de burla. Cuando vi la demanda, no me enojé. Sentí lástima. Estaba sola, en ruinas financieras y sociales, y su forma de sobrevivir no era pedir ayuda con humildad, sino intentar arrastrar conmigo a quien no pudo controlar. Clara se indignó. Me dijo. Esto es lo más bajo que ha hecho. Más que el balde de agua. Más que mentir sobre vos.
Esto es pura miseria disfrazada de justicia. Y tenía razón. Respondimos a la demanda con toda la documentación que ya habíamos reunido. Grabaciones, correos, mensajes, testigos. Ni siquiera fue necesario pasar a juicio. El juez desestimó todo en la primera audiencia. El fallo fue lapidario: no se puede alegar difamación cuando no hay mención, ni daño directo, ni falsedad. Cuando salimos del tribunal, Marta no me miró. Llevaba un abrigo viejo, el maquillaje corrido y los ojos hundidos. No se parecía en nada a la mujer que un día se sintió con derecho a mojarme como castigo. Era apenas una sombra. Pensé que eso era todo. Que al menos ahí acabaría el conflicto. Pero unos días después, Clara recibió una llamada de un número que no reconocía. Era del hospital. Tu madre está internada. Tenía una neumonía severa. Llevaba días sin calefacción en casa, sin comer bien, viviendo prácticamente en el abandono. No tenía cómo pagar el tratamiento completo, ni a nadie que respondiera por ella. Nos pidieron ir. Fuimos. La habitación olía a desinfectante y derrota. Marta estaba acostada, conectada a una sonda de suero, con los ojos entrecerrados. Al vernos entrar, parpadeó. No dijo nada. Solo lo siguió con la mirada, como si no supiera si podían quedarse o si debían irse. Me acerqué. Le hablé con serenidad. Vine porque Clara quiso venir. No porque te deba algo. Ella asintió, apenas. Pero voy a hacer algo por vos, continué. Voy a cubrir tus gastos médicos. No porque lo merezcas. Sino porque no quiero ser como vos. No respondió. Pero una lágrima corrió por su mejilla. Clara se sentó a su lado. No la abrazó. No le tomó la mano. Solo estuvo ahí. Y en ese silencio, entendí algo que no había podido verbalizar hasta entonces: no hay peor castigo que darte cuenta, demasiado tarde, de que fuiste la persona que más se necesitó a sí misma, y se falló. Marta recibió el alta una semana después. Le conseguí un lugar en una residencia modesta pero digna. Se lo dejé pagado por 6 meses. Ni un día más. Lo demás dependería de ella. Nunca volvió a buscarnos. Y nosotros, no sentimos que quedara nada pendiente. Un mes después de haber instalado a Marta en la residencia, todo volvió a una calma extraña. No era paz, tampoco rencor. Era ese silencio que queda cuando ya no hay nada que decir, ni que reclamar. Clara y yo seguimos con nuestras vidas, más conscientes que nunca de lo que habíamos aprendido, que hay batallas que no se ganan con gritos, sino con carácter. Pero entonces, un sobre llegó por correo. Sin remitente. No era una factura, ni publicidad. Era una carta escrita a mano. Clara la abrió. Era de Marta. Sé que no merezco su tiempo, pero necesitaba escribir esto antes de que sea tarde, comenzaba. Seguía con una especie de confesión. Sin dramatismo. Con una honestidad dura de leer. Hablaba de su infancia, de cómo había aprendido que el dinero era poder, y que quien no lo tenía, no valía. De cómo se casó no por amor, sino por conveniencia. De cómo proyectó su frustración sobre Clara. Y sobre mí. Decía que la vida le había quitado todo, pero no de forma injusta, sino como respuesta a todo lo que ella había negado durante años. Y cerraba con esto. No sé cuánto tiempo me queda, pero he comenzado terapia. No por redención, sino por primera vez por mí. Gracias por ayudarme, incluso cuando no lo merecía. No quiero que me perdonen. Solo quería que supieran que lo entendí. Clara lloró en silencio. Yo también sentí algo que no esperaba: alivio. Esa carta no borraba lo que había hecho. Pero mostraba algo distinto. No un cambio total, pero sí un inicio. A veces eso es lo máximo que una persona puede ofrecer antes de irse. Pasaron semanas. Luego meses. Marta no volvió a escribir. Un día recibimos una llamada de la residencia: Marta había fallecido de un infarto durante la noche. Fuimos al pequeño servicio que organizaron. Clara fue la única pariente. Nadie más apareció. El director del lugar nos entregó una caja con sus pocas pertenencias, un álbum de fotos viejo, unas cartas, y una carpeta con documentos. Entre ellos, un testamento. Marta no tenía grandes bienes. Pero lo que tenía, la casa hipotecada que logró refinanciar con nuestra ayuda y algunos ahorros que fue acumulando silenciosamente en la residencia, lo dejó a Clara. Porque a pesar de todo, fuiste la única que se quedó.
No esperábamos nada. No necesitábamos nada. Pero fue un gesto final. No como recompensa, sino como acto de cierre. Clara decidió vender la casa. Y con ese dinero, abrió una pequeña fundación en nombre de su abuela, no de su madre. Una que ofrece talleres de educación financiera para mujeres mayores en riesgo de exclusión. Le puso de nombre, Aprender tarde aún es aprender. A veces me preguntan por qué no exploté, por qué no me vengué, por qué no la expuse con nombres y apellidos. Y mi respuesta siempre es la misma. Porque aprendí que el respeto propio no se grita. Se vive. Nunca esperé que mi suegra me tratara con admiración. Solo quería que respetara a su hija, y lo que teníamos. No lo hizo. Pero al final, aunque fuera en sus últimos días, entendió lo que muchos jamás alcanzan, que no se trata de cuánto tenés, sino de qué haces con lo que te queda. Mi nombre es Santiago. Y sí, me echaron agua fría encima, me llamaron mendigo, me humillaron, sin saber que yo podía haber comprado aquella casa 3 veces con lo que gano al mes. Pero hoy, si me preguntan cuál fue mi mayor victoria, no digo, ganar. Digo, no convertirme en lo que me acusaron de ser.